En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenas tardes, oyentes de La Voz del Derecho. Bienvenidos a este espacio de la Educación para la Vida en Familia. Como siempre, los jueves estamos con ustedes. Y este jueves particularmente queremos dedicarle el espacio a un tema que durante mucho tiempo se ha venido hablando en los medios de comunicación, en todas partes, en los corrillos, en los hogares, en diferentes partes donde usted menos lo piense. Ahí se está hablando de la igualdad de géneros. Eso adicional a el problema del aborto, que precisamente en los últimos días la Corte Constitucional ha emitido un fallo en razón a que una tutela fue examinada allí en la Corte Constitucional y una de las magistradas quiso llevar una ponencia a la sala plena para modificar en cierta forma la cuestión constitucional o la forma como está estipulada el aborto en la Constitución. Hablaremos de eso durante este espacio. Desde luego, le damos la prioridad a la igualdad de géneros porque, como decimos, realmente las mujeres son iguales o mejores que los hombres. No sabemos exactamente, pero realmente hay demostraciones muchas veces de que las mujeres son más eficaces, son más eficientes en las tareas que se les encomiendan y, de hecho, han ganado terreno desde hace algún tiempo para acá. De tal manera que, doctor Carlos Fradique Méndez, pues la gran pregunta que se hace la gente es, ¿hay igualdad de género o no lo hay? Muy buenas tardes, doctor Carlos. Don Tito, buenas tardes, audiencia de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen amanecer. Bendiciones para todos en este ya casi final del mes de octubre, ¿no? Ya se nos está acabando el año. Ya se nos está acabando el año prácticamente. Quedan muy poquitos... el mes décimo, ¿no? Muy poquitos programas para La Voz del Derecho. Bueno. Yo voy a decir algo que a la gente no le gusta mucho, pero yo estoy convencido de que es así. La igualdad entre los seres humanos no existe. Eso es un sofisma de distracción de que somos iguales. Uh-huh. Parto de dos hechos importantes sí, que nos demuestran que no somos iguales. Todos tenemos huellas digitales diferentes y por eso podemos identificarnos en la parte biométrica con nuestras huellas digitales sin que nadie nos pueda suplantar porque son únicas y son irrepetibles. Correcto. Hay milímetros de diferencia de las protuberancias, si así se puede llamar, de la huella. Uh-huh. Pero son diferentes, son milimétricas. La forma como uno se identifica a través de la biométrica en el mundo actual. Y todo el mundo ya no le preguntan a uno cuál es el número de su cédula, sino, venga, lo identifico a través de sus huellas dactilares. Para uno el banco, uno ya no presenta la cédula, que sea el primer documento con el que uno se identifica, no. Es con la huella dactilar. Con la huella. Presenta uno la cédula, pero es con la huella con la que se identifica.
Y el otro elemento que sirve para la identificación es el ADN. Y todos los ADN son diferentes. Sí, todos sí. tenemos un ADN diferente. Entonces, el tema de que podemos ser iguales en nuestra relación no es cierta. ¿Qué es lo que eventualmente dicen de la igualdad? Es la igualdad ante la ley. Pero en todo lo demás seguimos siendo gordos, flacos, altos, bajitos, negros, menos negros, Claro. morenos, más morenos, en fin, todo. Pasé por el frente de un sitio donde donan sangre y decía, podemos ser diferentes por fuera, pero somos iguales. El color por dentro es igual. Respecto de De la sangre. sí. Claro. Bueno, entonces somos diferentes. ¿Sabe, don Tito y audiencia, cuando me doy cuenta yo de que me acuerdo siempre de que somos diferentes? Cuando viajo en avión. Entonces, allí sí que se establecen esas diferencias. estamos ¿no? allá en la sala de espera y entonces la niña dice, los mayores de tantos años, los que van con niños, los de primera clase. Te llegó y los de primera clase, ¿será que a mí me toca esta vez o no será que me toca esta vez? Los de clase ejecutiva. Los de clase ejecutiva y van después entonces de las sillas. Van llenando el avión. Llenando el avión. Ahí. Los que tienen puesto en la ventanilla. En las áreas de emergencia. Sí. ¿Ustedes cuántos años tiene en la salida de emergencia? Yo tengo más de 70. No, usted no se puede ir ahí porque no tiene suficiente habilidad para salir y abrir la puerta de emergencia. Entonces vamos encontrando elementos que nos van diferenciando. Sí. Y el tema de la igualdad ante la ley también es un poquito de fantasía. Ajá. Porque el que tiene más recursos tiene posibilidades de tener mejor asesoría. Claro. El que llega, hay un video que manda, ¿no? De un señor que llegó como si estuviera vestido de habitante de la calle a un restaurante y no le quisieron atender, siendo que él tenía con qué pagar y no olía feo. Ya. Y hay una parte donde el gerente de la empresa se viste como si fuera de la calle. Claro. Y se presenta a ver cómo lo atienden los empleados. Me hace usted acordar del señor por allá en Antioquia que estaba en un restaurante de don José. y que don José, que lo estaban invitando a que se sentara ahí. Sí. Y salió la empleada del restaurante y dijo, no señor, él no puede sentarse acá. Y si así seguimos, la lista es larguísima. Sí. Pero además, la gente quiere ser desigual de los demás. Ajá. Quiere ser el gerente, quiere ser el sargento, quiere ser el teniente, quiere ser el mayor, quiere ser el coronel, quiere ser el general y quiere después ser el comandante de las fuerzas militares. Claro. Y así sigue. Sí. Quiere ser el sacristán, quiere ser el obispo, quiere ser el monseñor, quiere ser el arzobispo, quiere ser el cardenal, quiere ser el papa. Ajá. Y así seguimos. Y en la jerarquía del hogar, yo soy su papá. Respéteme que soy su papá. Usted es el hermano mayor. Y sigue igual. Usted estudió para ser auxiliar de tal cosa, entonces su sueldo es de 2 salarios mínimos. Usted tiene estudios en la universidad tal y tiene posgrados, entonces venga y si sabe hacer esto, sus sueldos son 20, 30 salarios mínimos. Claro. Usted va en bicicleta, usted va en bicicleta de alta gama, usted va en taxi barato, usted va en carro barato, y usted va en BMW o va en Morris o lo que sea. Entonces nos vemos que la gente es diferente. Y tan diferente es que hay muchas veces que uno se encuentra con alguien y entonces le dice, usted no sabe quién soy yo. Porque somos diferentes. Pero mire, en los últimos días he escuchado, por ejemplo, lo que dijo Enrique Peñalosa a raíz de un evento que se llevó a cabo aquí en Bogotá y que se llama el Walk 21.
El walk, tal vez es el walk 21, sí. La ciudad caminable. Sí. Y en ese evento se habló de que la única parte donde somos iguales es en la calle. Es pisando el espacio público. El rico y el pobre tienen derecho al espacio público. Hay una parte donde nos damos cuenta de que sí somos casi todos iguales, es en los metros. Sí, efectivamente. Claro. El metro se sube. En Inglaterra, Claro. el ministro se sube al metro. Sí. Y va al metro, Claro. en su oficina. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, el metro de Santiago de Chile, que tenía unos afiches muy bonitos, una campaña que hicieron para decirle a la gente: usted va en el servicio público de transporte que tiene la ciudad. Aquí todos somos iguales. Sí. Pagamos el mismo servicio. Sí. Pero aquí andamos en Transmilenio y entonces todos somos iguales y nos empujamos, sin embargo, y nos esculcamos y nos robamos porque todos somos iguales. Sin embargo, en los vagones del metro hay unos puesticos azules. Sí. Generalmente son azules. Para la gente mayor. Que está mayor o la gente que tiene discapacidad. Señoras embarazadas o que van con niños. Sí. Y cuando uno ocupa los asientos y alguien dice que están ocupados todos los asientos y que le dice a la señora que está embarazada: señora, se acabaron los asientos, las sillas. Entonces la señora dice: no se acabaron las sillas, lo que se acabaron fueron los caballeros. Sí. Porque uno tiene que, siendo cómodo y teniendo la posibilidad de ayudar a quien tiene más discapacidad que uno, que está en menos condiciones, darle la oportunidad de eso. Pero eso, para decir que el tema de la igualdad es un tema que yo creo que hay que manejarlo de una manera diferente. Le pregunté a mi nieta, tiene 13 años: ¿tú piensas que los hombres y las mujeres debemos ser iguales? Claro, abuelito. Entonces comencé a presentarle, a que me dijera cómo es, por ejemplo, posible que seamos iguales a las 3 mujeres que este año fueron nominadas Premio Nobel, o que fueron nombradas Premio Nobel. Premio Nobel. ¿Cómo hacemos para ser iguales a Theresa May? ¿Cómo podemos ser iguales las mujeres a la vicepresidenta de Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez? No, pues hay diferencia. Claro. Y entonces le hice la lista y además, y al final le dije: ¿y tú? Tú, bueno, pues era un halago, pero bueno. Claro. Entonces, la igualdad, don Tito y audiencia, yo me la imagino a la manera de cómo se presenta la igualdad más o menos real en una salida de una competencia. En la salida de una competencia. Sí. Y es masiva. Sí. Por ejemplo, en la maratón. Una maratón, van y salen todos. Sin embargo, los que tienen categoría especial, porque ya han ganado campeonatos, los ponen adelante para que los demás no los vayan a atropellar. Ajá. Pero salen todos. Teóricamente, todos salen, y todos teóricamente están capacitados para ganar. Y ahí está la igualdad. Porque hay un punto de partida a partir del cual todos tenemos la posibilidad de volvernos desiguales. Ajá. Pero sin que la garantía de los derechos fundamentales a tener una vida digna, una casa digna, Sí. un trabajo digno, una educación que permita formarse y que el profesional pueda competir con los demás de su profesión en condiciones semejantes para tener un mejor salario. Ajá. Esas condiciones deben estar perfectamente garantizadas. Entonces, cuando encontramos personas, como hace 8 días lo dijo Juan Gozaín de Cartagena, que viven con 13,000 pesos diarios, 13,000 pesos diarios para una familia, y encontramos esas dificultades, pues entonces sí estamos violando el derecho a la igualdad de la base. Claro. Entonces todos tenemos el derecho, y debemos garantizar el derecho a que las personas tengan esos mínimos de garantías de derechos fundamentales. Claro. Pero garantizados. Sí. No en teoría,
sino realmente garantizados. Porque cuando no se garantizan, entonces vienen las inequidades. Y esas inequidades generan injusticia y esas injusticias generan delincuencia y generan, pues, por supuesto, malestar en la sociedad. Partamos de ese principio. Es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo veo permanentemente. Ahora, bueno, hay personas que nacen con ciertas características, con ciertas comodidades y desde luego eso las hace diferentes de otras, que sí, no tienen las mismas posibilidades en la vida. En principio, ¿Sí? a medida que van pasando los años Sí. y la gente va mostrando sus valores agregados, pueden irse distanciando. Un caso, como muchas, porque hay muchos. Es el caso, por ejemplo, de Quintana, nuestro corredor. Nairo Quintana. Nairo Man, que lo llaman. Sí. Sí. Un campesino boyacense. Sí. Y cogió su bicicleta y por fortuna le dejaron o lo obligaron a que fuera en bicicleta al colegio. Claro. Y se dio cuenta de que era un excelente ciclista. Y por esa virtud, por ese valor agregado de poder desempeñarse como ciclista, hoy es una persona que ya tiene su estabilidad económica garantizada, ya tiene su autopensión seguramente garantizada. Seguramente. Ya sabe que va a vivir, tiene un muy buen vivir, lo respetan, porque tenía ese valor agregado. Los compañeros de él, que no tenían ese valor agregado, están allá, muchos de ellos seguramente sembrando papa. Claro. Y no dueños del terreno donde siembran la papa, Claro. sino sembrando papa. Sí. Entonces, vea que y muchos de los ricos entre comillas, del pueblo de Nairo, seguramente se quedaron ahí disfrutando de sus pesitos. Seguramente. No se educaron. De ahí están seguramente teniendo la tienda o el supermercado y sus hijos les están ayudando sin que esos hijos hayan podido destacarse desde el punto de vista. Esa es una excepción, por supuesto. Usted hablaba de una mujer que, por ejemplo, la doctora Marta Lucía, que ella es abogada y todas las cosas, pues que tiene una carrera política importante. Y hablando de mujeres, por ejemplo, hay mujeres que se han destacado a lo largo de su historia. Le hablo de una, por ejemplo, Beatriz González. Ella es de Bucaramanga, santanderiana, paisana mía, también conocida como la ciudad bonita, la ciudad de Bucaramanga. Y la historia de ella. Beatriz González es una artista, pintora, que está reconocida internacionalmente como una de las magníficas artistas porque tuvo la oportunidad de expresar a través de un estilo de arte pop y el dibujo, la pintura, la gráfica, la escultura, las historias, los hechos relacionados con el entorno histórico y cultural de la tierra. Y sus obras han viajado por todo el mundo, donde le han encantado su estilo particular y un típico tono sarcástico que siempre la representa ante muchos colombianos. Entre sus trabajos más emblemáticos, por ejemplo, están Los suicidas del Cisga y el fragmento de Ángel Custodio de Popayanta. De Popayanta, perdón. Esta mujer, que está reconocida dentro de su medio, que ya tiene garantizado un nombre dentro de un campo que es el campo del arte de la pintura. Las otras niñas que no pueden, que no tienen esa virtud, pues seguramente podrán desempeñarse en otras áreas. Indudablemente. Lo que yo echo de menos es que posiblemente muchas compañeras de ella que se casaron y que el marido, entre comillas, no los dejó trabajar, no los dejó estudiar y que las relegó a que estuvieran en la casa, no han tenido esa posibilidad de trabajarlo y se les ha negado el derecho a ser ejecutivas, a tener su patrimonio, a tener su propia pensión. Entonces, ahí es cuando me parece que la mujer de verdad debe sacudirse, como decimos popularmente, debe remangarse para poder hacer valer esos derechos en función de las virtudes o los aspectos positivos que tiene el hombre. Porque aquí hay muchas señoras, muchas mujeres que creen que ser iguales a los hombres es ser igual de vulgares. Hay mujeres que tienen una boca, ¿cómo se dice eso? Que huele a mal.
Sucia. Sucia. Pero mire, yo, por ejemplo, siempre he admirado a Petrona Martínez. No, sí, pues claro. Una cantante afrocolombiana. Ella ha sido embajadora del sabor y de la música autóctona y folclórica de Colombia y especialmente de la costa Caribe, ¿no es cierto? Por el apellido, yo a veces le digo a mis hijas, mire, sigan el ejemplo de la tía Petrona. Petrona es una artista reconocida por enfocar su trabajo a mantener vivas las tradiciones del país y junto con su familia se ha encargado de llevar el legado del folclor colombiano por el mundo, mostrando la cultura y las riquezas de Colombia. Tengo la impresión de que en Cali hay un festival en honor de ella. Creo que sí. No en honor de ella. Hay un festival de música afrocolombiana en general. Pero creo que se llama... no recuerdo si... Petronio, tal vez. No, ese es de Petronio. Petronio es un personaje del Valle del Cauca. Bueno. Que hay un festival en honor a Petronio. Piedad Bonet, por ejemplo, que es una magnífica poetisa, una novelista, dramaturga. Ella es crítica literaria colombiana. Realmente vale la pena leer. Yo la leo semanalmente en el diario El Espectador, sus columnas, que son magníficas. Además es una mujer que ha tenido que ganarle la lucha a la vida. Exactamente. No es que nació Bonet y que maravilla, ¿no? Ha tenido que vencer muchos obstáculos y ser muy valiente para enfrentar muchas dificultades en la vida. La Piedad Bonet, claro. Ángela Becerra, que es escritora colombiana, considerada como la creadora del idealismo mágico. Es una de las autoras más leídas de Latinoamérica después de García Márquez, ¿no? Puesto que se ha ganado por su berraquera y ganas de sobresalir con su talento, y ha sido galardonada con importantes reconocimientos. Ha ganado el Premio Planeta, Casa de América 2009, el Premio Azorín, el 4 Latin Literary Award de Chicago. Sus obras han sido publicadas en más de 50 países, han sido traducidas a más de 20 idiomas. Entre sus libros más reconocidos está la novela de los amores negados y el poemario Alma Abierta. Definitivamente es una de esas mujeres orgullo de nuestro país en el sabor. Y que las mujeres, independientemente de que no sean artistas, no sean literatas, no tengan la formación académica, vocación por la escritura, en sus diferentes áreas deben imitarla. Pero, insisto, no imitar a los hombres en lo malo. Hablaba de las malas palabras, de la borrachera, por ejemplo. En absoluto. Hay señoras que se sienten felices porque se emborrachan y entonces comienzan a levantarse la falda y a madrear a todo el que aparece y dice, es que nosotros somos iguales a los hombres. Claro. Pero no podemos imitarlos en lo malo. Los hombres tampoco pueden ser imitadores de los hombres que tienen defectos. Sí. Porque dice, los hombres y las mujeres somos iguales, como si dijéramos, los hombres como tales son iguales, las mujeres como tales son iguales y están por debajo de los hombres. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque hay muchos hombres que cometen infinidad de errores, infinidad de ilicitudes y que no pueden ser iguales a los que se comportan decentemente, claro, a los que son ejemplo de vida. Uh-huh. Entonces, por eso decimos que entre hombres como tales, entre mujeres como tales y entre hombres y mujeres como tales, pues hay unas diferencias grandes y lo que tenemos que hacer es no igualarnos por la parte de defectos, por la parte baja, sino procurar formarnos para ser decentemente competitivos, honestamente competitivos en la parte alta. Y si las mujeres en muchos aspectos de la vida pueden ser mejores profesionales, mejores ejecutivas, mejores creadoras de empresa que los hombres, pues que lo hagan. Y ese sería el punto ideal en donde la mujer evidentemente puede reivindicarse. Claro, culturalmente, políticamente, socialmente, religiosamente, la mujer estaba por debajeada frente al hombre. En la epístola de San Pablo, cuando se celebra el matrimonio, muchos curas decían, hoy ya creo que han dejado de decirlo. Ya no la leen, ¿no? Algunos lo leen. Bueno, mujeres partes. Obedezcan al marido. Sí. Marido,
cuyen a sus mujeres. Esa expresión es inconstitucional. Completamente. Es manifiestamente inconstitucional porque Claro. va en contra del precepto del artículo 42 de la igualdad Sí, sí, de la sí. vida y el amor. Pero además no tiene por qué obedecerle la mujer al hombre cuando el hombre le da por dar órdenes absurdas, entre otras cosas, ¿no? Claro, Absurdas, claro. absurdas. Bueno. Eso, en alguna oportunidad yo le mandé a veces iluso, ¿no? Al cardenal, no sé si era el cardenal Concha, tal vez, o a otro, y le dije, no lean eso, o actualícenlo, porque eso está en contra de la Constitución. Y al rito del matrimonio católico no puedes ir en contra de lo que ordena la Constitución. Ajá. Yo hice pública esa carta y por allá un cura de esos godos me pegó la zarandeada más grande porque yo dije que estaba respetando la Iglesia Católica. No, pero sí la han cambiado, tuvieron un efecto. Y hay muchos, entre otras cosas, matrimonios católicos en donde, como usted dice, no leen la epístola de San Pablo, Claro. simplemente hacen una homilía. Ajá. Haciendo referencia a lo que es la bondad de la empresa matrimonial. Y la parte del matrimonio civil, pues es muy elocuente en la forma como se manifiesta el notario quien casa o el juez que celebra el matrimonio civil, diciendo exactamente que las dos personas son iguales. Sí. Que tienen iguales derechos, iguales Iguales derechos e iguales deberes, ¿no? Sí, claro. Yo lo que no veo respecto del matrimonio civil como tal, respecto del matrimonio en notarías, en algunas notarías, es la informalidad. Así como si uno fuera a comprarse la empanada en el puesto de la esquina y listo ya. Firme aquí y váyanse. Ujú. ¿Usted acepta como mujer? Sí. Sí, firmen aquí y váyanse. Yo creo que es un acto tan absolutamente importante en la vida del ser humano que debe tener un poquito de solemnidad. Ya. Un poquito de solemnidad. Ujú. Lo digo porque en todas las formas de celebrar el matrimonio en el mundo aparece esa solemnidad. Correcto. No tanto como la del príncipe Harry, por ejemplo, ¿no? que se hizo. Y Maggie, ¿cómo se llama la mujer? ¿Sí es Maggie? Ese ya es una... Es mucha solemnidad. Es mucha solemnidad. Pero hay demasiada. que imitarlo. Bueno, Claro, me parece que es claro. importante que tengan las princesas, ya que se hagan la promesa de fidelidad, que se hagan Sí, la promesa claro. importante de estar en las malas. Claro. Eso, usted va a estar en las buenas y en las malas. No, sí, yo estoy en las buenas, pero en las malas esperemos a ver qué pasa. No, es en las malas. El matrimonio. Y el ponqué negro y la champañita también es importante. Eso funciona, sí, eso Claro. funciona. Bueno. Y entonces, decirle a las mujeres, seamos iguales y podamos ser, que ellas sean mejores que los hombres, sería muy importante, muy bien que pudiéramos tener esa opción, que me parece, por ejemplo, fantástica, de poder compartir un buen diálogo con un compañero, con un amigo, o con una amiga, o con una esposa. Eso me parece excelente. Y yo creo que en esta forma, en esta primera media hora, podemos dejar este tema clausurado, apenas enunciado como tema de reflexión, para decirles, hombres y mujeres, fórmense, edúquense de la mejor manera y tengan una competencia sana para que en el escenario que sean puedan ser hombres mejores que mujeres, mujeres mejores que hombres, sin que haya desconocimiento de la garantía de los derechos fundamentales básicos para tener una vida digna. Antes de irnos al descanso de la música, en días pasados escuché que están los padres de familia debatiendo si es conveniente que los niños y niñas y los jóvenes lleven celulares a los colegios. Y eso es un tema bien interesante porque es el mundo de la tecnología el que nos ha invadido y nos está, en cierta forma, dominando la mente de los niños y niñas, ¿no? Un día hacemos Entonces, con los técnicos y los lo vamos a expertos. dejar sobre el tapete para que no se nos Perfecto. olvide. Es un tema bien interesante. Perfecto, Tito. Muy bien. Don Luis Daza nos tiene, nuestro ingeniero de sonido, nos tiene el
el break momento musical. del break musical. Listo, perfecto. Muchas gracias, Luis. Estamos en Educación para la Vida en Familia, aquí en La Voz del Derecho. Grato placer acompañarles en este jueves con estos temas que son fundamentalmente educativos, reflexivos, para que ustedes los piensen muy seriamente. Hemos dedicado esta primera media hora a la situación de la igualdad de género y hemos hablado, pues, en resumen, de lo más importante que es ser iguales, pero en aquellas cosas positivas, en aquellas cosas que enaltecen al ser humano. Ojalá busquemos la igualdad entre géneros, entre hombres y mujeres. Vamos a pasar al tema del aborto, el aborto libre, el aborto de todas maneras obligatorio en algunos casos que se presentan. Ha sido un tema muy debatido en los últimos días, el aborto, doctor Carlos, porque ha sido planteado después de haber escuchado una ponencia que hizo la doctora Cristina Pardo, magistrada de la Corte Constitucional, que ella estaba planteando algunas modificaciones que tendrían que ser materia de reforma constitucional, porque pues el aborto ya está contemplado en la Constitución En la ley. Y la ley del aborto, ¿no? En la ley del aborto. El Código Penal. Habría que modificar la ley. Sí. Bueno, el fallo de la Corte sobre el aborto último garantiza los derechos de las mujeres, en cierta forma. Yo tengo la idea, yo no soy abortista, tengo que decir lo que no. Y tengo que decir lo que no porque durante 40 y ya casi 50 años de ejercicio profesional, de tener contacto con la familia, he visto muchas mujeres que han abortado, así contra su propia voluntad. Y especialmente abortan porque no supe qué hice, perdí el control de mis rodillas y quedé embarazada. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a salir con mi papá, con mi mamá, con mi novio, con mi marido? ¿Qué le voy a decir a mi marido? Ya. Y entonces invita al marido a que tenga relaciones sexuales y las tiene. Y a los 8 días estoy embarazada, 15 días está embarazada, y sucede que el muchachito le sale de un color distinto, con los ojos rasgados, y entonces el marido dice, ¿y cómo es el cuento? Y ese temor viene el tema del aborto. El aborto es un tema inmemorial, muchos años lleva el tema del aborto, cómo lo han manejado. La cultura en algunos países es la de que aborte para que no tengamos más hijos como medio de control de natalidad. La otra, porque solamente nos permitieron tener un hijo, como en el caso de la China en alguna época, donde teníamos solamente hija y hombre, no mujer, porque eso nos producía posibilidades de multiplicarnos más. Y en Colombia, en mi época de estudiante, el aborto era un delito. ¿Cómo sigue siendo delito en Colombia? Es que aquí hemos vendido la idea de que el aborto no es delito, y en Colombia el aborto sigue siendo delito, salvo con una decisión que tomó la Corte Constitucional, socialmente seguramente buena. Legalmente no estoy muy convencido de que se hubiera tomado el camino correcto, porque por vía de tutela o por vía de una decisión jurisprudencial no se puede modificar la ley, no se puede modificar la Constitución, pero se modificó y además lo dejó
tal vez como estaba con alguna claridad. Sí. Y el aborto es posible en 3 casos, que en verdad no son 3, son como 9 al desglosarlos. El primer caso es el de que haya conflicto entre la vida del niño que está por nacer y la vida de la madre. Sí. Ese es un tema que hace muchos años se ha debatido. Ajá. Y que tenía perdón judicial inclusive en el Código Penal de 1980. Era lo que se llamaba eventualmente, en términos muy generales, espero no equivocarme, Sí. el aborto necesario. Había, o aborto eugenésico. Eugenésico. Estaba la opción de que hubiese una, como consecuencia de una mala concepción, que el hijo vaya a nacer con una enfermedad que lo haga inviable. Sí. Eso no es nuevo, don Tito. Eso lo tenían en las culturas antiguas, la tenían. Ajá. Es que existía la roca tarpeya en el derecho antiguo, la roca tarpeya, donde los que no tenían formación corporal para ser buenos militares iban a estorbar en la sociedad, los lanzaban por la roca tarpeya y los mataban. Los mataban, simplemente. Naciendo Claro. ellos inviables, y los mataban porque no era de recibo dentro de la sociedad. Si hubiera sido por estatura, Napoleón no lo hubieran dejado crecer. Pero mire cómo son las culturas. Y existe la opción de un aborto que está contemplado ahora, ya con decisión de la Corte, que es cuando el aborto es consecuencia de una violación, de una relación incestuosa, de una relación que ha habido. Eso me parece que es muy raro que pueda haber que se conciba a alguien a través de una inseminación artificial no consentida. Ya. Entonces, mire que esos tres eventos en donde el aborto es permitido, si así pudiéramos decirlo, o más bien no es delito, no es que sean absolutamente nuevos. No, tienen sus antecedentes en la legislación y en el comportamiento de las personas. ¿Qué es lo que se busca fundamentalmente con la legalización del aborto? Ajá. Que el aborto, cuando sea necesario, médicamente necesario, pueda ser realizado o practicado en un lugar donde se ofrezcan todas las garantías de sanidad, de seguridad médica. Claro. Para que la mujer... Que sea practicado por personas idóneas. Médicamente idóneas. Exacto. Y para que haya un asesoramiento desde el punto de vista psicológico para la mujer que va a practicarse el aborto, que tiene que practicarse el aborto. Por ejemplo, había una, y se presenta ahora, que es lo que llaman el legrado, que la mujer que nace y, por ejemplo, tiene un útero que no se extiende mucho y de pronto puede tenerse la posibilidad de que haya el embarazo próspero, pero a unos precios sumamente altos, y entonces el muchachito se viene, no se viene, y entonces ya al tratar de expulsarse, pues el médico toma la opción de practicar el legrado, y ese aborto es un aborto necesario que no puede ser penalizado. Entonces, lo que de verdad se busca es que la mujer que tiene que someterse al procedimiento de la interrupción del embarazo lo haga en condiciones de sanidad, Ajá. de estética, de asepsia general, y por unas personas que lo sepan. ¿Por qué sucede? Que hay muchos métodos, muchos mecanismos de abortos que son absolutamente inseguros y que además son riesgosísimos para la madre. Ajá. Especialmente aquellos en donde, con una forma absurda, por ejemplo, intentan hacer el aborto legrado con un alambre para romper, dañar el feto.
sangrarlo, obligar a que salga por el sangrado, y pueden con ese alambre romper parte del útero de la mujer y la matan, la asesinan. Claro. Eso me parece que entre esa opción y la opción de que tenga un aborto con asepsia, pues por supuesto que me parece que la opción del aborto con asepsia es absolutamente válido. El discurso ahora es que las mujeres son dueñas de su cuerpo y de que quieren un aborto libre y que quieren un aborto seguro y que quieren un aborto sin que haya interferencia en sus cuerpos. Ese es un tema de altísimo calibre y muy sensible para tratarlo. Y si aquí tuviéramos a alguien que fuera proabortista, ya me hubieran dicho que no siguiera haciendo la charla por el micrófono, porque sería en contra. Pero vea esto, un tito. Desde el punto de vista de los alimentos del niño que está por nacer, deben concurrir papá y mamá al sostenimiento de ese hijo que está por nacer. Sí. De los alimentos. Desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar, agredir al feto, agredirlo, es una forma de violencia intrafamiliar, y si le agrede el marido, allí está él en posibilidades de ser sancionado. Entonces, cuando la madre sabe quién es el papá de su hijo, porque lo conoce, sabe esto, me parece que la decisión de tomar el aborto debe ser por ambos papás. Ese es un tema que no se discute mucho, que no se trabaja mucho. Segundo, extraña muchísimo, pero muchísimo, que quienes son proabortistas callen, y callen de una manera absoluta, sobre la necesidad de que el país tenga una política abierta, frentera, sin tapujos, de política anticoncepción. Y que la mujer y el hombre, por supuesto, porque ambos quedan embarazados, cuando deciden tener una relación sexual y no quieren un embarazo, tomen todas las medidas que estén a su alcance para que no haya embarazo. Existen todos los métodos de anticoncepción que están en este momento al alcance de las personas, no solamente a través de las instituciones que hacen política de planificación o de demografía responsable, de control natal responsable, sino en las instituciones, en los libros, en los hospitales, sí, claro, que la mujer vaya y el hombre vaya y les enseñen cómo evitar un embarazo. Está la parte ilusa de que la mujer no tenga relaciones sexuales para que no quede embarazada. Y digo ilusa porque en el siglo XXI eso me suena a fantasía retórica. No, y es muy complicado pronosticarlo de esa manera, porque todos sabemos que realmente en el mundo estamos y en el mundo andamos. Sí. Además, yo he dicho que cuando el sexo se alborota, sí, el mundo se despelota. Las hormonas, doctor Carlos, son muy difíciles de controlar. Pero absolutamente difíciles, sí. Entonces, frente a esa realidad, pues hay que educar a las personas, formarlas para que conscientemente eviten el embarazo. Sí. Y si reducimos el embarazo a su mínima expresión, las posibilidades de un aborto serán mínimas. Entonces no tenemos por qué alarmarnos de que hay un aborto, pero es que en este año van aproximadamente, si no estoy mal, 50,000 abortos tal vez. Este año, sí. Fuera de los no reportados. Claro. Porque hay muchos que no son reportados. Sí. Entonces me parece que si la Constitución del 91 dice que el hombre y la mujer, la pareja, tienen el derecho y el deber de decidir el número de sus hijos. Ajá. Y que tienen que responder por ellos, y tienen que educarlos mientras sean menores de edad y mientras sean impedidos. Y además, a renglón seguido dice que la ley debe reglamentar la progenitura responsable. Sí. Pues hay que cumplir con eso. Claro. Y si cumplimos con eso, la opción del embarazo, la posibilidad del embarazo, yo creo, no sé si estoy equivocado, pero creo que sería mínima. Y si los embarazos no deseados son mínimos, la opción de un aborto es mínima. Claro. Y no tenemos que hacerle apología al aborto, sino cuando sea necesario.
Cuando sean, pero no como apología, sino simplemente como el respeto a un derecho, digámoslo así, que tendría la pareja de decir entre salvar la vida del hijo o la vida de la madre, por ejemplo. Claro. Y en ese caso, pues hay que respetar, que se tome la opción de respetar la vida de la madre, porque tener un hijo adicional no es demasiado complicado. Eso. Ahora, me parece que en la tutela que estudió la Corte, que hace 8 días se informó de sus consecuencias y que entonces que dice que no se hizo ningún avance de retroceso, o ningún retroceso más bien, frente al derecho a adoptar, que se respetó el derecho de las mujeres a adoptar, qué maravilla. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Exactamente. Primero que todo, la Corte, por vía de tutela, no puede modificar la ley ni puede modificar la Constitución. Por vía de tutela se reconocen unos derechos fundamentales que están consagrados en la ley. Claro. En la Constitución y en la ley. Y no puede crear nada ni la puede modificar. Claro, hemos tenido cortes digo yo, porque ya llevamos como 5 o 6 cortes, según la ideología que ha primado entre los magistrados, en donde les ha dado por modificar la Constitución y la han modificado. Han modificado la Constitución y se sienten orgullosos de ser de avanzada. Yo creo que eso es un peligro grande, porque ese mal ejemplo permite que otras instituciones o que los otros órganos del poder sigan su mismo ejemplo, o los jueces, y tomen las decisiones más absurdas que se puedan entender dentro del mundo jurídico y en el campo de la vida diaria. Entonces, que se pretendía que se dijera se puede abortar hasta las 24 semanas. De ahí para allá está prohibido. Claro. No, eso no fue lo que la Corte dijo respecto al aborto, y además porque eso no es lo que la fisiología del ser humano permite. Si a los 30 semanas se presenta una situación de un aborto provocado, por ejemplo, o la mujer fue y tuvo un accidente y lo golpearon y hay un nacimiento prematuro que es inviable. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ayudar a que el aborto a que se termine la expulsión del feto mediante un legrado, y eso es un aborto. Y hay que hacerlo. Claro. Y no dentro de las 24 semanas, sino dentro del tiempo que se presentó. Entonces, como está contemplado, no hay aborto libre en Colombia. Eso no es cierto. Hay un aborto permitido. El aborto como tal sigue siendo delito. Y las casas, por ejemplo, en donde se practican abortos y no tienen licencia de funcionamiento de parte del Ministerio de la Secretaría de Salud, son casas que están presumiéndose que están cometiendo delitos, y los que van a practicar los abortos allí son personas que pueden ser condenadas por el delito de aborto. Ahora bien, lo que hizo la Corte de manera pedagógica, todavía no conocemos el contenido de la sentencia, pero las informaciones de prensa nos dicen que es reconocer lo que ya la Corte reconoció, porque si no se podría técnicamente dar pie atrás. Sí. La Corte dio un pie muy adelante diciendo hay aborto en estas condiciones porque tenemos una presión mediática muy grande y los jueces a veces no se sienten capaces de decidir con la Constitución en la mano, sino que deciden con la presión mediática en la mano. Claro. Eso me parece que es muy riesgoso. Pero bueno. Doctor Carlos, la legislación de la práctica del aborto en el mundo viene muy diversa, ¿no? Es muy diversa, desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y quienes practiquen el aborto inducido. Por tanto, la práctica del aborto, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país, en el que puede recogerse como derecho o como delito penalizado. En países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, India, los países de la antigua órbita soviética y la mayoría de los países de Europa, el aborto es legal a petición o demanda de la mujer durante cierto periodo de gestación,
Por otro lado, en la mayoría de los países de Latinoamérica, África, el Medio Oriente, Oceanía y el sudeste asiático, el aborto es ilegal y está penalizado en algunos de los supuestos. 5 naciones del mundo prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de carácter para toda mujer o persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto. Figuran, por ejemplo, el Vaticano, El Salvador, Malta, Nicaragua y República Dominicana entre estos países. Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo entero, con aproximadamente 45% hechos de forma insegura. En muchos lugares hay varios debates sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto, y el debate sobre el aborto en relación al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo se refiere a la discusión, controversia y polémica sobre su práctica, el contexto social y económico en el que se produce. Las partes involucradas en el debate son los movimientos pro elección y pro vida. Los primeros enfatizan el derecho de las mujeres a decidir si terminar un embarazo. Los segundos enfatizan el derecho del embrión o feto a gestar a término y nacer. Eso es, en términos generales, la forma como se plantea hoy la situación del aborto a nivel mundial. Yo creo que los extremos no son buenos. No son buenos. Mire, un Tito, que la Tierra es un ejemplo que los extremos no son buenos. Aquí hablamos del Polo Norte y del Polo Sur. Hablamos de la línea del Ecuador hacia el oriente y hacia el occidente. Son extremos. Pero el extremo del Ecuador hacia el oriente es diferente del extremo del Ecuador del diámetro terrestre hacia la izquierda. Claro. Y la parte que llamamos el Polo Norte, no sé si será norte o será sur, pero así lo hemos convenido de que es el Polo Norte y el Polo Sur, son achatados. Ajá. ¿Y por qué achatados? Y no tienen la curvatura perfecta de la esfera que se ve desde el espacio. ¿Por qué? Porque los extremos como tales nunca han sido buenos. Entonces, decir, aborto cero. Nadie puede abortar. O decir, todo el mundo puede abortar. En cualquiera de las dos posiciones se cometen injusticias. Hay momentos, o hay circunstancias más bien, en las que el aborto es necesario. Es éticamente necesario. Es médicamente necesario. Y al ser médicamente necesario, al ser biológicamente necesario, pues hay que autorizarlo. Claro. Y esa autorización es la que hace que el aborto no sea delito. Claro, como el aborto no es como cambiarse de camisa, sino que tiene consecuencias y en algunas partes unas consecuencias muy grandes. Es que hay que mirar y hay que escuchar a las mujeres que han aceptado ser el aborto. Ajá. Mandan por ahí un mensaje en donde dice, si el aborto hubiera sido libre, estos muchachitos no hubieran nacido. Entre otras cosas, Bill Gates, entre otras cosas, por ejemplo, Bill Gates no hubiera nacido. Claro. Napoleón, entiendo que Napoleón tampoco, también estuvo en la opción de ser abortado. Y vea, nos hubiéramos perdido de semejante genio de las letras, de la juridicidad, de la historia. Entonces, por eso hay que ser muy, muy, muy responsables en la toma de la decisión de abortar. Y a la mujer y al hombre que deciden tomar la decisión, pues darles el apoyo psicológico que merecen, la orientación que merecen, la instrucción que merecen y la necesidad de por qué es que se va a hacer ese procedimiento. Existe en Colombia una situación que es sumamente desgarradora, don Tito, y tiene que ver con el tema de la pobreza y con el tema de la inequidad. Las mujeres de lo que llaman estrato 5 o 6
tienen la posibilidad de no embarazarse y eventualmente de abortar. Las mujeres de estratos 1, 2 o 3 se llenan de hijos. Es lo que pasa lastimosamente en el mundo, doctor, ¿no es cierto? Pero ¿por qué nosotros no somos capaces de tener una política de progenitura responsable Claro. y de frente? Ilustrarlas a ellas para decirles, tengan su relación sexual, listo, pero no se embaracen. Claro. Yo conozco el caso de un muchacho que se divorció porque era violento con su mujer, tenía 2 hijas y se fue. Pero como el hombre le da miedo estar solo. Pero miedo es miedo estar solo. Terror. Terror estar solo. La soledad del hombre es de angustia existencial. Entonces se consiguió alguien que lo estaba coqueteando. Y con esa mujer que alguien quizá tuvo otro hijo. No tenía para mantener a sus 2 hijas del matrimonio y se embarca con otro muchachito que Con otro muchachito. Esa situación, Bueno, no sé éticamente cómo se pueda manejar, no sé cómo, pero es una situación que no tiene ninguna justificación y debió haberse educado a ese muchacho para que no tuviera un tercer hijo. muy bien. Son temas realmente, son temas de actualidad que tenemos que tratar todos los días y especialmente los jueves aquí en La Voz del Derecho y en especial en Educación para la Vida en Familia. A ustedes, amable audiencia, muchas gracias por atender nuestro programa. Que nos escriban. Ustedes pueden perfectamente escribirnos, mandar sus cartas a la emisora La Voz del Derecho @gmail.com, o también nos pueden a través del Facebook. Estamos en Facebook y se llama La Voz del Derecho, para que la busquen entrando en la página en Facebook, emisora La Voz del Derecho. Ahí estamos precisamente también. O en Twitter nos pueden hacer algún comentario. Claro que nos pueden hacer. Las redes sociales, estamos en todas las redes sociales. Ustedes pueden comunicarse con nosotros. Educación para la Vida en Familia. El doctor Carlos Fradique y este servidor Tito Martínez les agradecemos su sintonía. Y les hacemos una sugerencia muy respetuosa. Que nos escriban y nos digan, está bien el programa por esto, está mal el programa por esto, pero que no nos insulten. Ni nos eleven a la categoría de defensores a ultranza de la familia, ¿no? Claro muy que sí. respetuosos los comentarios y bienvenidos todos los que sean. Y hasta el próximo jueves, doctor Dios Carlos. mediante, muchas gracias, bendiciones. Feliz noche para todos. Escucharon en La Voz del Derecho Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la Vida en Familia. Hasta pronto.